Pues aquí estamos a la clase de los viernes, una más con Alberto Iturralde. Alberto Iturralde, Operativa DAX. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenos días, fenomenal de estar con vosotros un viernes más. Fenomenal. Bueno, estábamos comentando y hemos tenido ahí unos segunditos para comentar, Alberto y yo, la tesitura, y yo le decía, joder, vaya semana, porque desde el viernes pasado con la escena en el despacho Oval a todo lo que ha ido sucediendo y cómo se han ido precipitando los acontecimientos, yo no sé si Alberto está más pendiente de lo que han hecho los mercados, ¿no? Y el desacople que hay en este momento de la bolsa americana en relación a la bolsa europea, con todo el follón de los bonos alemanes que hemos tenido esta semana, o bueno, un follón de bonos alemanes vinculado a lo que va a pasar en Europa, ¿no? Que vamos a gastar, invertir en rearmar Europa, porque de hecho la palabra que usaba von der Leyen el martes era directamente rearme. Y el punto en el que estábamos comentando con Alberto la escena era hace 6 meses, hace 8, cuando Alberto citaba eso de nos quieren llevar a una guerra en Europa, nos decía, ¡guau! Alberto con sus cosas, ¿no? ¿Y dónde estamos? ¿En qué pantalla estamos, Alberto? Estamos en esa pantalla, porque ya de manera abierta se plantea hasta que Francia diga, bajo mi paraguas nuclear protejo a toda Europa ante lo que venga. De entrada hay que entender que no tiene ningún paraguas nuclear. El plan consiste en debilitar a un país soberanista como es Rusia. Rusia tiene un gobierno que busca lo mejor para sus ciudadanos, como actualmente el gobierno de Donald Trump, que busca lo mejor para sus ciudadanos. El anterior no. El anterior estaba al servicio de Wall Street y de las élites corporativas. China también busca lo mejor para sus ciudadanos. Entonces, no debe cundir el ejemplo de un Putin que busca lo mejor para sus ciudadanos. Con lo cual, para esas élites corporativas, el negocio consiste en utilizar como ariete a Europa contra Rusia. De esa guerra, obviamente, de tono nuclear, quedaría destruida totalmente Europa, y eso es dinero para esas mismas élites corporativas que han colocado en el poder a sus títeres, a los Pedro Sánchez, Macron, Keir Starmer, Olaf Scholz, ahora Merz. Merz viene de la banca BlackRock. Es decir, han colocado en el poder a sus títeres para que ejecuten el plan. Y los ciudadanos encapsulados informativamente con aquello de que Iturralde es un pro-Putin. Bueno, pongo el caso mío, pero puedo poner el de muchos más comunicadores que intentan explicar lo que está realmente pasando. Yo lo que hice, probablemente de los primeros, es deducir por los signos externos que ese era el plan, y parecía descabellado, pero ese era el plan, y ya estamos en el plan. Es decir, ahora el plan consiste en las mismas personas que se han corrompido con todo lo que se pagó por las pócimas en la época sanitaria, ahora se van a corromper con lo que se pague con las armas. Si hay 800.000 millones que se van a pedir para armas, Ursula von der Leyen y los suyos, con los suyos hablamos de miles y miles de personas que están en las estructuras burocráticas de la Unión Europea y del Estado, en este caso español o francés o el que sea, se van a ir llevando sus mordidas por todo el dinero que vaya a las compañías armamentísticas, entre ellas estadounidenses. La mayoría estadounidenses, no porque a Europa no le gustaría tener la industria, sino porque es que es imposible que en poco tiempo tú configures toda la industria para hacer un gasto de 400.000 millones de euros. Si tú vas a imponer un presupuesto de 800.000, es porque en realidad te vas a gastar 400.000 como mucho, y los otros 400.000 van a ir a corrupción. Es decir, de cada 10 euros que se lleve a armamento, 5 van a corrupción de Ursula von der Leyen. Es muy fuerte lo que estás diciendo, Alberto. Muy heavy. No, es muy suave, porque en realidad es más dinero. Yo siempre explico esta anécdota. Hace años, el economista Roberto Centeno y 3 economistas más presentaron en Bruselas una denuncia porque el gobierno español estaba, cuando aquello era Rajoy, estaba falseando el Producto Interior Bruto español, inflándolo artificialmente para poder tener más capacidad de endeudamiento. Cuanto más mayor es tu PIB, más te podías endeudar. Había un límite porcentual. Y lo que le dijeron en Bruselas es que sabían perfectamente lo que estaba pasando. Y sabían perfectamente que todo el dinero que llegaba de Bruselas no iba a su destino. Es decir, no solamente que se estaba trampeando el PIB, sino que lo que nos llegaba de fondos no iba a su destino. Decía, nos conformamos con que el 50% llegue a donde tiene que llegar. Y en Ucrania ya está Elon Musk clamando porque podría haber una corrupción de hasta el 70%. Es decir, cada dólar que se ha enviado a Ucrania solo ha llegado a armas 0,30 del dólar. Entonces, no, yo eso lo llevo explicando años, la corrupción en España.
Por eso en su día comencé a hacer política. Y precisamente por ver las locuras que estamos viendo ahora, por eso precisamente en un canal de Bolsa hablamos de geopolítica. Es decir, una guerra. Entonces, claro, los ciudadanos no reaccionan. Este domingo hay en el Congreso de los Diputados, al mediodía hay una manifestación en contra de la guerra y en favor de la neutralidad, que es el opuesto al belicismo. El opuesto al belicismo no es el pacifismo, es la neutralidad. Y España tiene que ser neutral. Entonces, claro, estos meses yo venía explicando que, justo cuando entró Donald Trump en el poder, que Donald Trump tenía que ir desvinculándose de la OTAN, porque es imposible, obviamente, que en Estados Unidos no conozcan el plan, lo conocen perfectamente, con lo cual Donald Trump ya se está desvinculando de la OTAN. Los países que no hayan pagado tanto por ciento, no les defenderemos, obviamente. Ya les ha dicho a Macron y a Starmer que si envían tropas a Ucrania, él no les va a apoyar y que no están protegidos por el artículo 5 de la OTAN de defensa mutua. Entonces, se está viendo. El plan es destruir Europa. Necesita Keir Starmer y Elon Musk y Macron necesitan, para atender a los intereses de las élites corporativas, una guerra en la que Rusia, que es un país soberanista, Putin busca lo mejor para sus ciudadanos, sea dentro de lo posible destruido, independientemente de que Europa sea totalmente destruida. Es que lo que pasa es que nos parece de película, nos parece de novela, ¿no? Que ahora vayamos a tener una guerra en Europa. Mira, hace cosa de 3 semanas yo empecé a promocionar el trabajo en mi pequeña posibilidades de un periodista alemán llamado Jonas Tegel, que explicaba clarísimamente cuál es el plan para una guerra nuclear en Europa. En todas las simulaciones, él es alemán, el país que desaparece de todas es Alemania. Por cierto, España no es de los que desaparecen de todas. ¿Por qué? Porque España no es un país central en Europa, en su posición geográfica. Entonces, claro, este hombre decía que para poder llevar al mundo a ese escenario hay que generar una guerra cognitiva. Mi querido Pedro Baños, con el que tengo la suerte de colaborar periódicamente, él tiene un libro llamado El dominio mental. Y el propio periodista Jonas Tegel citaba el ejemplo de Pedro Baños como el de una persona a la que se intenta arrinconar por contar la verdad. Ese dominio mental es cómo consigues que los ciudadanos acepten una locura. Pues es justo lo que estás tú viviendo ahora. El escuchar una locura y decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que ahora tan alegremente estemos hablando de algo que es tan descabellado, o por lo menos lo era hace 6 meses, y ahora parezca tan normal? Porque estás sometida tú, yo y todos a un proceso de guerra cognitiva. De ahí lo importante durante estos meses de hablar de lo importante. La bolsa es importante, pero más importante es sobrevivir para especular. Y desgraciadamente hay una banda de locos que tienen un plan pensado para que tú y los tuyos, y yo y los míos, no sobrevivamos. Ni para la bolsa ni para nada de lo que venga después. Lo que pienso es que respecto a si esto es algo inmediato en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, entre que se canaliza el dinero, los fondos para la fabricación de armas, el tiempo se va a mover más rápido del tiempo que necesita la industria armamentística para cargarse. Hay un escenario en el que no, en el que todo es inmediato. No creo que sea este, ¿eh? No lo creo. Un escenario en el que tú generas una deuda en la que va todo el dinero a la corrupción necesaria y en el que la guerra no da tiempo a armarte, porque es de tono nuclear. La clave de si van a acelerar el proceso es si se introduce el concepto nuclear en el debate. Y Macron ya lo ha hecho. Es decir, tú no necesitas armarte mucho si se trata de armas nucleares, porque es ya destrucción directa y ya las tienes. De ahí la importancia de que los medios expliquen a la ciudadanía hacia dónde se les lleva. Y todos, mientras clamábamos en ese desierto, todos han estado al pairo. No han hecho su trabajo. Entonces, ahora nos encontramos con un individuo, Macron, que dice, no, nos tenemos que rearmar. Pero en ese mismo discurso dice, ya hemos ofrecido, ¿qué es un escudo nuclear? Es nada, es destrucción mutua, punto. Tú tienes, como francés, no tienes la capacidad misilística de Rusia. Rusia te asegura colocarte un misil en donde sea en el mundo
imposible de interceptar, hasta para Estados Unidos. Sin embargo, la misilística francesa, si llegado el caso, podría ser interceptada por los sistemas de defensa rusos. No sabemos si lo va a ser, pero podría serlo. S-500 concretamente. O sea, ¿quieres decir que si Rusia quiere arrasar Europa, arrasa Europa? Lo habría hecho ya. Lo que pasa es que es su mejor cliente porque iba a matar a todos los europeos. Sin embargo, a las élites corporativas, es decir, a esas grandes corporaciones, a esas familias Rothschild, entre otros, Rockefeller, estoy citando los tótems en la City de Londres, que es Rothschild, y el tótem en Wall Street, que es Rockefeller. A esos sí les interesa esa guerra. ¿Por qué? Porque si se destruye todo, ellos lo van a reconstruir. A ellos no les va a pillar esa guerra. Ellos no van a morir. Vas a morir tú y todos los periodistas ridículos, que obviamente no te incluyo a ti, que no han estado hablando de algo que tenían delante de sus ojos. Porque yo utilizo toda mi capacidad para deducir lo que pasa en la bolsa. Solo tengo que mover esa capacidad para interpretar lo que pasa en la geopolítica, como para saber desde hace más de un año que nos llevan a esa guerra. Entonces, hay que empezar ya a ponerle atención, porque los argumentos que yo he ido dando durante un año eran de cajón. Cualquier periodista que los oiga dice, oiga, este individuo parece un loco, pero escuchen un poco lo que está diciendo. Alberto, entiendo que me vas a ir a las élites globalistas de nuevo en tu respuesta, pero a lo mejor no. Lo que más se escucha en las últimas 2 semanas, desde que está Trump, pero sobre todo en las últimas 2 semanas, es lo bueno de Trump es que parte de Europa está reaccionando, ¿no? Ante lo que había sido hasta la fecha estar a expensas de lo que decidía Estados Unidos. ¿Por qué no crees que el liderazgo que está protagonizando Macron, es verdad que está en horas bajas en su país, es verdad que Starmer, las últimas encuestas de popularidad le han llevado muy arriba? ¿Por qué no nos creemos que el liderazgo europeo que está llevando Macron, con el cabreo que tiene Europa con Estados Unidos, es de verdad un paso al frente de Europa, de separarse de lo que ha ido mandando Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial? Es un paso para separarse, porque Estados Unidos no se quiere implicar en esa guerra nuclear. Es decir, Macron está ahí para destruir Europa, y Starmer lo mismo, y Merz lo mismo. Pedro Sánchez está para corromperse mientras Europa se destruye. Si alguien piensa que Pedro Sánchez ha diseñado él en su cabeza la idea de destruir Europa, está equivocado. Simplemente él está a lo que sople, los foros de turno. Macron, ese foro económico mundial, del que Klaus Schwab, cuando era director, se jactaba de tener colocados en todos los puestos de responsabilidad europeos a sus pupilos, está ahí. El Foro Económico Mundial es un instrumento de esas élites corporativas para ahora destruir Europa. Es lo que toca. Y lógicamente Macron está haciendo su trabajo, porque Estados Unidos, Donald Trump no quiere entrar en esa guerra. Con lo cual, entonces, ¿qué tendría que tener un líder europeo para que nos desvinculáramos de Estados Unidos, no desde el punto de relación internacional, sino desde el punto de no estar sometidos a lo que quiera Estados Unidos, que seamos, y tener autonomía de verdad? Decir la verdad. Es decir, Macron, todo el discurso que estableció el otro día estaba lleno de falsedades, incluidos datos numéricos perfectamente verificables, como que Rusia estaba utilizando el 40% de su presupuesto, o sea, de su Producto Interior Bruto, o de su presupuesto, a la guerra. Falso. Rusia está utilizando un 10%, y hay que tener en cuenta que Rusia está en una guerra. Entonces, si tú estás mintiendo a la gente, ¿por qué es? Donald Trump les está diciendo la verdad. Está utilizando criterios falsos. Por ejemplo, ayer se destapó la gran mentira de Ucrania nos debe dinero. Nos debe dinero porque le hemos dado 350.000 millones. Ayer sale el señor Marco Rubio, que es secretario de Estado. Dicen, no digas americano. Sí, porque el puesto de secretario de Estado americano solo lo tiene Estados Unidos, no los demás países americanos. Pero bueno, vamos a decir secretario de Estado estadounidense, para que nadie se enfade. Bueno, sale diciendo que como necesitan revertir toda la propaganda que se ha llevado a cabo en Estados Unidos durante los últimos años, ya dijo claramente que Ucrania era una guerra proxy de Estados Unidos contra Rusia. Luego, Donald Trump ha estado mintiendo durante un mes diciendo que habían dado dinero a Ucrania y que se lo tenían que devolver. No, porque era tu guerra proxy. Entonces, en realidad lo que está pasando es que Estados Unidos se quiere desvincular, quiere zanjar esa guerra que ellos saben que han creado y dejarla terminada. Y luego Europa que haga lo que le dé la gana, sin ellos. Sin ellos.
Es decir, ahora Claro, ya la situación se juega entre la Unión Europea más Reino Unido y más Rusia. Canadá y Bueno, y Rusia. Canadá, ¿no? Unión Europea, Canadá Más Canadá y, bueno, al Gran otro, Bretaña y Canadá fuera de la Unión Europea más la contra Unión Rusia. Europea contra Rusia. Y esos títeres están ahí para esa destrucción. Que, ojo, no sabemos si lo van a conseguir, ¿eh? Que nadie se engañe. O sea, podría ser que no lo consigan, pero tiene que reaccionar la ciudadanía. Y la ciudadanía no está reaccionando. El 25 de febrero O sea, se entonces, publica aquí, porque se han escrito muchos artículos de Merkel, que va a ser el nuevo, en principio, ¿no? Canciller de Alemania, ¿no? O sea, al final aquí la más lista, que fue Merkel, estrechando los lazos con Rusia. Es que, vamos a ver. Porque lo que permitió, lo que ahora se critica, ¿no? Bueno, es que Alemania fue muy dependiente de la energía de Rusia, ¿no? Pero por otro lado dices, bueno, pero hubo una época de una relación cordial entre la Unión Europea y Rusia durante los años de Merkel. Tú imagínate que Estados Unidos, en un momento determinado, comienza a consumir su petróleo. Y de repente alguien dice, hay que echar al presidente de los Estados Unidos porque se hace muy dependiente de su petróleo. Tú imagínate que tienes una panadería debajo de tu casa y todos los días compras el pan en ella. No, muy mal. Tú vives en Madrid, tienes que irte a la otra punta. Tienes que irte a varios kilómetros a la otra punta. ¿Por qué? Porque si no vas a depender mucho de la panadería de tu casa. Es decir, se han establecido como normales criterios ridículos para gente que no piensa. Pues claro que Alemania tiene que depender de Rusia y Rusia de Alemania, interdependencia. ¿Por qué? Claro, lo que pasa es que, mira, aquí entra otro factor, pensando en los medios globalistas generalistas, ¿no? Cuando tú partes de la premisa de que Putin busca lo mejor para su gente, para su pueblo, ¿no? Igual que China, es que eso es algo que los medios generalistas está cuestionado, ¿no? Y yo soy la primera que te digo, la verdad es que yo no he estado en San Petersburgo ni en un pueblo perdido de Rusia para saber si la gente está viviendo mejor o la gente está viviendo peor. No, pero si no se trata de si la gente... No tengo ni idea de cómo no se trata de si la ¿eh? gente está prosperando en todas partes de un país. Todos los países tienen pobreza, en mayor o en menor medida. No, estamos hablando de si las decisiones que se adoptan en un país están encaminadas a que el país funcione mejor. No. Y aquí claramente en España, y la clave está en el sistema político. Yo, Laura, casi desde que nos conocemos, siempre te comento, digo, el problema está en el sistema político. España se implementa un sistema político en su momento por los globalistas, en aquel momento los Kissinger de turno. Alguien dirá, no, pero es que en aquel momento no existía el globalismo. El globalismo es el producto de lo que venía antes, ese belicismo estructural. Se implementa este sistema político después de Franco para tener dominado totalmente a España y que salgan títeres como presidentes. Y del primero al último han sido títeres. Y el que no ha querido ser un títere, que Suárez en un momento determinado intentó no serlo, lo había sido en cierto modo, café para todos, pero cuando intentó no serlo, se le destituye y se le da un golpe de Estado después de destituido. Si alguien mira el discurso de renuncia de Suárez, le oirá decir en un momento del discurso, se chiva de que va a venir un golpe de Estado. Dice, dimito para que mi periodo de gobierno no sea un paréntesis democrático en la historia de España. Paréntesis democrático. Luego, como él había gobernado después de una dictadura, para que sea un paréntesis, después viene una dictadura. Y justo días después tenemos el golpe de Estado del 23F. Entonces, si la gente no piensa con lo que tiene delante, porque esas palabras de... Mirad, por favor, en YouTube el discurso de Suárez y vais a escuchar. No quiero que mi periodo de gobierno sea un paréntesis democrático en la historia de España. ¿Qué te está diciendo? Ya en el año 81. Entonces, que el golpe de Estado ya lo conocía él. ¿Por qué lo conocía él? Porque despachaba con el rey, que era quien lo estaba, la camarilla del rey quien la estaba preparando. A mí dámelo todo hecho. Es lo que les dijo Juan Carlos. Entonces, claro, si ya le dijeron hay que dimitir, ¿por qué? Porque no estaba llevando Suárez a cabo la política que necesitaba Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba que Suárez abandonara
las pretensiones saharauis y las pretensiones, bueno, pretensiones. El Sahara no debía ya ser una colonia, pero sí que había sido una parte de España, una provincia de España, como Guinea Ecuatorial, como hace 500 años lo fueron los países hispanoamericanos. Es decir, eran igual que nosotros de españoles, Laura, pero esas cosas no interesaban al imperio. Y para eso habían colocado un sistema, como el español, en el que el rey servía de árbitro en la corrupción. Y fueron los que le obligaron a dimitir. Y a partir de ahí todos los demás han hecho exactamente todo lo que ha querido Estados Unidos hasta este momento. En este momento Estados Unidos, Donald Trump no quiere que tú hagas tal o cual cosa. Él quiere que le des dinero a él. Pero no quiere que tú geopolíticamente te alíes o no. Ese es tu problema. Entonces, claro, eso es un gran problema para las élites corporativas, porque si cunde el ejemplo, se les cae el chiringuito. Tú imagínate que cunde el ejemplo. Cambiamos el sistema político en España y conseguimos que el Pero sistema... los líderes europeos, ¿no? Los que tú dices, Alberto, son títeres puestos ahí, ¿no? Y a lo largo de los años y de las décadas. Damos por buena la idea de que ellos están poniendo el cazo, ¿no? Y buena parte de los millones que se van gestando. Pero cuando alguien ya está arriba en el poder, ¿qué ganan con eso? Es una cuestión de tener millones. Tú tienes que... Y si tú destrozas Europa, ¿qué es una cuestión de ego? Porque si tú destrozas Europa, los últimos años de tu vida, donde puedes vivir con una calidad de vida excepcional, con un poder excepcional, ¿no? ¿Para Fuera qué? de la clase. Tú no vales para el Foro Económico Mundial. Una persona con tu forma de pensar, con la mía y con la de los amigos que están ahora conectados, no vale para el Foro Económico Mundial. Con lo cual, tú nunca habrías podido llegar a ser presidente de ningún país en Europa. Porque se necesita otra moralidad. La tuya no vale. Tú utilizas el sentido común. Tú te puedes sentir feliz por las mañanas de poder respirar, de poder ver salir el sol, de poder ver crecer a tus hijos felices. Tú eres un ser humano normal. Pero esto no va de personas normales. Esto va de un concepto de ego psicopático, en el que todos los recursos son pocos, en el que toda la vanidad es poca, en el que tú puedes ver morir por una riada a ciudadanos dejándoles abandonados durante días sin reaccionar por tus intereses políticos. Si alguien no se da cuenta de que todos los días está viendo evidencias de que es así, es porque no quiere. Lo has vivido hace 4 meses. 4 meses. Entonces, es muy evidente que son gente diferente y para mal. Y que, obviamente, cuando haya en un país un sistema de control del poder, podremos evitar que un psicópata llegue a la presidencia y lleve a su país a la destrucción. Mientras tanto, es imposible. Y la ciudadanía se tiene que mover ya. Ya. Ya es ya. Pues yo no veo a la ciudadanía moviéndose, Alberto, porque, mira, uno de los debates que en las últimas horas, en los últimos días se ha puesto encima de la mesa es aquello de lo de cañones o mantequilla, ¿no? O misiles o mantequilla. Y según a quién le preguntes, cada uno opina de una manera. Pero al final, mientras la gente tenga lo suyo, de lo mío que hay, ¿no? No, pero es que hay una cosa que es importante. Cañones... Porque el problema es cuando a la gente le quitas... Te voy a poner un ejemplo contundente, radical, por lo que supone en importe económico y por la cantidad de personas que dependen de eso, ¿no? Tú tocas las pensiones en España, ¿no? Por ejemplo. Y entonces la gente va a ir a la calle, se va a mover, ¿no? O congelas el sueldo de los funcionarios, ¿no? Y ahí la gente se te va a mover porque son muchos millones de personas, lo digo en ese sentido, ¿no? Si eso lo mantienes, que vais a invertir en armas y además esto va a hacer que crezca Europa, pues bien. Ya, pero es que, vamos a ver, el invertir en armas primero genera más deuda. El problema que tiene la gente es que no se da cuenta de que el mandatario de turno que está en cada momento en el país, él sabe que tú vas a perder tu posibilidad de pensión. Tú lo vas a perder. Lo que no sabes es cuándo. Mientras tanto, él se enriquece. Es que tú mira, perdona que te interrumpa, tú mira, en el supuesto de que hubiera una guerra, ¿bien? Si vivimos lo que vivimos en el COVID, que se paró todo, ¿no? Se para todo. No, la guerra no se para todo. Pero buena parte de la actividad normal, o sea, no se para todo porque las fábricas tienen que ponerse a funcionar a lo bestia. Todavía no conocemos una guerra nuclear como es. De hecho, es ridículo
que se esté hablando entre cañones y mantequilla, porque tú no puedes tener cañones contra Rusia. Es imposible. Es decir, ¿qué fusil vas a llevar a Rusia tú? Es una guerra, la planean nuclear. No se trata de hacer una producción de armas para derivar el dinero de la población primero hacia esas élites y luego destruirla. Guerra nuclear. No, cañones no pintan nada aquí. Nada. Es gastar dinero a la tonto. No sirve para nada gastar dinero en cañones. ¿Qué vas a hacer con esos cañones contra Rusia? Nada. ¿Qué vas a apuntar desde Madrid? Porque nadie va a pensar que van a ir allí, tropas en el terreno. A Rusia. ¿A qué? ¿A qué van a ir? Se trata de una guerra nuclear. La gente no está viendo el engaño. Es tan obvio. Es decir, el problema que hay es que a la gente se le ha desinformado. Si la gente hubiera entendido en los medios de comunicación durante 2 años cómo es actualmente la estructura militar rusa, estamos hablando ya de alto nivel, capacidad misilística. Cuando le dices cañones o mantequilla, se ríe de ti y dices, ¿pero qué tontería dices? Si ni Estados Unidos domina la tecnología hipersónica en la que Rusia nos lleva 30 años de ventaja, entonces no puedes hacer nada. O sea, tus cañones no sirven para nada contra Rusia. Sin embargo, los van a fabricar porque se trata de encontrar la fórmula de derivar el dinero hacia esas élites. Es decir, todo lo que ha ido ganando esa ciudadanía, llevarlo hacia arriba. Entonces, no es cañones o mantequilla. Es un mandatario que te dice cañones o mantequilla, te está mintiendo ya de inicio. Porque no puedes fabricar cañones contra Rusia, es imposible. Necesitarías empezar a evolucionar tecnológicamente para encontrar la misilística que ellos tienen ya. ¿Cómo pueden colocar en 5 minutos un misil desde Moscú, 5 o 10 minutos en Madrid? Eso no lo puede hacer nadie en el mundo que no sea Rusia. Y no lo puedes interceptar, obviamente. Entonces, eso no es de lo que te hablan de producir tanques y armas. Te están engañando, no sirve para nada. Es como si los niños en tu casa, cuando están jugando, imaginemos, se esconden en una especie de tienda de campaña de papel y ya saben que inmediatamente están protegidos de todas las armas nucleares del planeta. Son niños. Pues los ciudadanos ahora están siendo tratados como niños. Pero no para que se diviertan, sino para ser eliminados. ¿Y qué gana Rusia? ¿Y qué gana Rusia? Si no nada, si es que Rusia no quiere. Si Rusia pierde su cliente importante. Si ahora está intentando derivar su energía a China y a otros países construyendo nuevos gasoductos, porque es que han introducido ese veneno en su cliente y su cliente quiere destruir a Rusia. Ese es el engaño que a la gente se le está transmitiendo, que Rusia tiene el más mínimo interés de perjudicar a Europa. Si ahora mismo quisiera Rusia, ya habría destruido Europa. ¿Va a dejarle armarse? ¿Qué sentido tiene? ¿Le va a dar 4 años a armarse? No, ya habría destruido Europa. No tiene ningún interés. ¿Por qué? Porque Rusia hace mucho dinero con Europa, vendiéndole el gas. Pero eso no te lo cuentan. Alguien te quiere contar que quiere invadir Rusia a Europa como si en Europa hubiera algo que Rusia no tenga ya. Eso es ridículo. Entonces, claro, como son argumentos ridículos de base y la gente los acepta de manera acrítica, solamente hay que darse uno cuenta de que vive en una guerra cognitiva pura y dura. Es decir, no hay otra manera de verlo. Pero claro, cuando lo explicas, las paranoias de Iturralde. Claro, es obvio. Dime tú, ¿qué necesita Rusia de Europa para invadirla? Es decir, vale, va a invadirla, ¿con qué sentido? La Rusia lo que no quiere es que haya armas, misiles apuntándole. Esto claro, lo hemos hablado ya, es lo mismo. Pero esto es lo mismo que lo de Cuba, ¿vale? Esto es lo mismo de cuando Estados Unidos no quería misiles apuntándole desde Cuba. Para. No, pero es que eso de Estados Unidos está mal contado. No digo por ti, digo por la historia. Porque el problema no es que Estados Unidos no quiera misiles. El problema es que Estados Unidos, antes de los misiles de Cuba rusos, había colocado misiles estadounidenses en Turquía. Y Rusia le dijo, oye, ni hablar. O quitas los misiles de Turquía o voy a hacer lo mismo que tú. Y a Estados Unidos le sonó a risa, a broma. Y le colocó los misiles en Cuba. Y ahí fue cuando Kennedy dijo, vale, te quito los de Turquía y tú me quitas los de Cuba. Sin embargo, a ti la historia te ha contado que Khrushchev se rebajó y quitó los misiles de Cuba. No. Porque empezamos por ahí y terminaremos pensando que la Segunda Guerra Mundial la ganó Estados Unidos. No, hay que entender un poquito y conocer un poquito la historia. Ni lo de los misiles fue como se contó, ni la Segunda Guerra Mundial la ganó Estados Unidos. La ganó Rusia, que fue quien entra primero en Berlín y quien pone los 27 millones de muertos.
Entonces, claro, el problema que hay es que todo se está fundamentando en mentiras. Todo en mentiras. Claro, ahora Rusia tiene que aceptar que Ucrania tenga misiles apuntándole a Moscú a 500 kilómetros. Y dice Rusia que no. Yo no estoy llevando mis misiles ni a Canadá ni a México. Con lo cual, tú no me los vas a traer a mis fronteras. Pero, en lugar de decirle eso a la gente en los medios de comunicación, se les dice que es que Rusia quiere invadir Europa. Y quiere entrar por Alemania y que hay que rearmarse. No, Laura. El problema es que los medios han fallado a la ciudadanía. Porque no han sido valientes, porque tenían Bueno, miedo y la propia Europa, desde un punto de vista histórico, ha fallado, ¿no? Porque al final lo que se pretende en Europa es la búsqueda de la paz después de la Segunda Guerra Mundial y al final, salvo países concretos que han seguido invirtiendo en defensa para tener un arma disuasoria, no lo han hecho. No, estás utilizando... No, hay que partir de otro punto de partida, no desde la mentira. Si tú partes del punto de partida de todo lo que te han contado, ya estás equivocándote. Europa no se crea para que haya paz. Europa se crea después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos para tener dominada esa zona económica. No hay otra. Sí, pero en ese dominio incluye... Ese es no invertimos en defensa en Europa. Y es falso. Se crea para tener dominada Europa porque tenemos el fenómeno comunista enfrente. Falso. Ese es el discurso. No, es que se han matado toda la vida. No. De hecho, a día de hoy sería ridículo. Hace mucho tiempo, desde que aparece la URSS, ya no se necesita velar por la paz en Europa. ¿Por qué? Porque cuando ya hay dos superpotencias fuera del orbe europeo, ya entre ellos no se van a matar. ¿Por qué? Porque en el pasado se mataban por la hegemonía mundial. En aquel momento todo lo que se conocía importante en el mundo estaba en Europa. Por eso se mataban entre ellos. Ahora lo importante, ya después de la Segunda Guerra Mundial, está en la URSS y en Estados Unidos. Luego ya no hay ninguna razón para que tú intentes que se lleve bien Alemania y Francia, porque no tiene más remedio que llevarse bien. Las potencias están fuera, tiene que competir, y para competir se tiene que llevar bien con Francia. ¿Dónde está el peligro de confrontación mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial? Entre la URSS y Estados Unidos, claro. No, partes de una mentira. Y desde esa mentira quieres tú crear un argumento lógico. No puedes. Porque es una mentira de base. La Unión Europea no se crea para que no haya guerras en Europa y para que haya paz. Se crea para tener dominada esa zona y que esté siempre dentro del orbe a poder ser estadounidense. Porque hay unos comunistas en el otro lado. Y cuando cae el muro de Berlín, eso se debería haber disuelto como tal, pero no. Interesa a los globalistas seguir manteniendo el dominio de Europa. Si partes desde los mantras que se han contado toda la vida y son falsos, no vas a llegar a una conclusión correcta. Joder, es que todo esto, al lado de lo que están haciendo las bolsas ya, claro, me parece, o el juego arancelario, ¿no? De ahora sí o le pongo, ahora no lo pongo, ahora qué hago, ¿no? Porque claro, estamos todos mirando a ahora arancel sí, ahora arancel no, ahora arancel sí, ahora México no, ahora Canadá sí, ¿no? Y estamos mirando a eso o mirando a la bolsa y dice, joder, de calado de fondo, lo importante es esto, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Más allá de que, oye, yo pueda especular y pueda ganar en Indra un 50% en 3 meses o en 2 meses. Eso es lo importante. Y aquí que nadie se equivoque. Cuando nosotros hemos tenido que decir que el mercado va a subir y mucho y explicarlo, en esta misma clase lo hemos hecho. Cuando hemos tenido que explicar la realidad de Bitcoin y otros criptoactivos, para que quien vaya a esos criptoactivos conozca su naturaleza y decida, porque igual quieres decidir especular, lo cual está muy bien. Hemos contado aquí eso. Otra cosa es que te quieras querer historias. Claro, pero es que eso luego genera urticarias, porque cuando llegue el momento de que la bolsa vaya a hacer un techo, todavía no, pero vaya a hacer un techo para caer, y digamos, ojo, que podríamos estar a punto de caer. En ese momento, la propaganda será toda muy positiva. Ahora es de guerra. En ese momento nos contarán que va a haber paz y que todo es maravilloso. O lo que sea, que se inventen. Pues en ese momento chirriará que digamos, ojo, porque podríamos estar viendo un techo y de aquí a unos meses tener caídas. No, ¿qué dice Iturralde? No tiene ni idea de los beneficios de las empresas. Sí, claro. De hecho, a medida que se ha ido tensando más el entorno bélico en Europa, más ha seguido subiendo la bolsa de Europa. Claro, ¿no? Y ahí llegamos a esas compañías. Yo recuerdo en el caso de Indra, hoy se lo comenté a algún analista en directo, pero yo recuerdo el caso de Indra con todo el tema de poner a uno, quitar a otro, hasta tal, no sé qué, y claro, me decían,
No, Indra es una empresa a la que no hay que ni tocar, porque en el momento en el que tienes ahí a gente puesta por los gobiernos, pues mejor olvidarse de esa empresa. 50%, Alberto. Pero no, pero tiene lógica que alguien te diga eso, porque es así. Lo que nadie se imaginaba es que el escenario al que íbamos era bélico. Entonces esa empresa, aunque tenga ahí colocada a toda su gente, subirá, como pasó con Telefónica. Telefónica también tenía colocada al gobierno a toda su gente y subió cuando lo importante era el salto tecnológico de Internet. ¿Y qué pasó después? Que cayó, como le pasará a Indra, dentro de un tiempo. Es decir, ahora, claro, uno de los factores que hemos explicado durante los últimos 2 años de por qué, sobre todo el último año, de por qué podía haber una guerra preparándose, es la anómala subida de las compañías armamentísticas. No de Indra precisamente, pero sí, por ejemplo, de Rheinmetall, más que sospechosa. Entonces, claro, tú ahí ya tienes que decir, algo está cociéndose y no es bueno. Es decir, la bolsa te va a adelantar todo. Entonces, ahora mismo lo que te está adelantando la bolsa es que todavía no se ha producido un techo, porque si no, no tendrías a Macron hablando de armas nucleares. Entonces, llegará un momento, dirá la gente, bueno, pero entonces no vamos a una guerra, vamos a una paz. No, hay que entender que los discursos se introducen y se sacan del imaginario de los inversores a voluntad. ¿Qué es lo que harán cuando toque un techo? Quitan el discurso de la guerra, te establecen, estoy poniendo un ejemplo, una paz en Ucrania, todo se va a relajar, todo se va a normalizar, maravilloso todo, y todo el mundo dirá, pues hay que comprar. Y de repente, cuando ya haya todo el mundo comprado, un día empezará a nevar, la bolsa cae y todos los medios de comunicación, en lugar de hablar de que la bolsa cae, hablan de la nevada, porque no hay ninguna razón para caer. Y la bolsa caerá, y cuando ya haya caído, te dirán, hay que ir a una guerra. ¿Recuerdas lo de la guerra que te dijimos hace 3 años, 2 años, 1 año, de lo nuclear? Ha llegado el momento. Así funciona la bolsa. ¿Por qué? ¿Por qué Bitcoin cae ahora mismo? Cuando más sentimiento comprador hay. Porque Donald Trump llega al poder y en su discurso, vamos a utilizar criptoactivos para reservas. ¡Oh, de maravilla! 110.000. Cae a 70.000. Claro, pero el sistema financiero tiene que repartir Bitcoin y ETFs durante la caída. ¿Qué hace Donald Trump el pasado fin de semana? Ya he firmado la orden para las reservas. Sí, hoy hay una criptocumbre en la Casa Blanca. Rebote a 95.000 y si quieren seguir cayendo, pues ya han colocado más títulos o más ETFs o más... Es que es lo mismo la bolsa que Bitcoin en su manera de manipularse. Y cuando sigan cayendo, pues te darán otra noticia buena. La idea es que tú no vendas durante la caída. Entonces, claro, cuando intentas explicar eso, que es manipulación pura y que ningún activo que actúe así puede ser reserva de valor o una moneda de intercambio universal, pues a la gente le entra urticaria. A la gente, yo lo siento. Ahora hay cada vez más escocidos con mis comentarios, yo lo siento. Esto lo llevo diciendo siempre, ¿eh? Con Bitcoin en 3.000, con Bitcoin en 68.000, con Bitcoin en 16.000, con Bitcoin en 110.000. Lo mismo, porque algo no cambia. Sí, si a mí me dicen mañana todo el planeta que yo, si me tiro por la ventana, voy a volar, yo no me voy a tirar por la ventana, porque no soy imbécil. Puedo ser tonto muchas veces, cometer errores, soy humano, pero hasta ese punto no llego. Luego, la naturaleza de las cosas no cambia por lo que te estén contando. Y dices, no, es que yo lo he estudiado mucho y como lo he estudiado tú no lo entiendes. No, porque algo que es reserva de valor no necesita estudio. ¿A que nadie tiene que estudiar por qué el oro es reserva de valor? No, mira la historia. Porque una moneda de intercambio universal no puede ser algo para que se necesite estudiar para entender su valor. Porque una moneda de intercambio, todo el mundo entiende lo que es. Si hay que estudiar por qué algo sube de valor, porque es que tiene una tecnología tal igual, ya has caído en el error. Pero claro, cuando lo explicas, dices, es que no lo entiendes. Bitcoin se rige por los mismos criterios, Bitcoin, Ethereum, cualquier moneda cotizada, por los mismos criterios que todos los productos organizados del planeta. Yo cuando hablo de deuda, de bonos, siempre explico que no es lo mío. No es lo mío, porque yo no estoy dentro del circuito de manipulación de los bonos. Sin embargo, sí estoy dentro del circuito de manipulación de la bolsa. Es decir, conozco muy bien ese circuito, cómo funciona y cómo engañar a la gente. Luego me puedo mover en la bolsa con soltura.
¿Por qué yo no entro en el circuito de los bonos? Porque tendría que cambiar totalmente mi profesión y no quiero. Y en Forex lo mismo. O sea, es decir, en divisas lo mismo. Sin embargo, en materias primas sí tiene mucho que ver. Cuando hay escasez, se genera escasez artificial, como en la bolsa, lo mismo. Bien. Y criptoactivos lo mismo. Se generan euforias y se generan depresiones, igual que en la bolsa. Esos tres activos, materias primas, bolsa y criptoactivos, funcionan con los mismos principios. Entonces, claro, cuando lo intentas explicar, no, es que es diferente. No, lo que es diferente es la empanada y la guerra, en este caso cognitivo-financiera, que han generado. Y todo se trata de darwinismo financiero. Conocíamos el darwinismo social. Yo en su día empecé a hablar del darwinismo financiero y esto es darwinismo financiero. Si tú no abres los ojos, si no escuchas a tu padre y a tu madre que no entienden Bitcoin y tú no te estás preguntando por qué no lo entienden, es que estás siendo víctima de darwinismo financiero. Bueno, pero ya sabes lo de Warren Buffett, ¿no? Que él no, algún día dijo por todo, por $1 me das todo, ¿no? Creo que dijo, o algo así, dijo que no lo quería. Dijo claro, porque Warren Buffett conoce muy bien cómo funciona el sistema financiero. Es más, tiene una compañía cotizada en el sistema financiero que está dentro del Dow Jones, una de las más grandes de Estados Unidos financiera, Berkshire Hathaway. ¿Cómo no va a saber Warren Buffett lo que hay detrás de todo eso? Entonces, claro, yo en su día, antes de que Warren Buffett se pronunciara, por primera vez lo hizo en 2018, a primeros. Lo recuerdo perfectamente. Yo llevaba ya tiempo con la primera burbuja de Bitcoin explicando el engaño. La primera es de 2017 y todo el mundo se me echaba encima. Y un día apareció Warren Buffett y dijo, esto es una locura, pero ¿qué sentido tiene esto? Claro, de repente dije, bueno, menos mal que alguien que todo el mundo considera autorizado opina, porque es que si no me va a quedar yo solo con el tambor. Ni el del tambor va a estar conmigo, me va a quedar yo solo con él. Pues claro, luego hemos vivido la depresión aquella hasta 3.000, caída de 20.000 a 3.000, subida hasta 68.000, yo siempre explico lo mismo, caída hasta 16.000. Y de 16.000 a 100.000, sigo explicando lo mismo, pues nada, saca tus propias conclusiones de qué es lo que va a pasar. ¿Que pueden subir a 700.000? Claro, pero seguirá siendo el mismo engaño. No, es que no lo entiendes. Ahora sí, ¿eh? Ahora, Iturralde, ¿estás viendo lo que sube? Quien dice eso, quien vincula los movimientos de Bitcoin a la naturaleza del activo, no ha entendido nada. Es lo que es, suba o baje. Cuando baje será lo mismo. Lo mismo, un activo especulativo. Porque no tiene naturaleza de subyacente. ¿Por qué no tiene naturaleza de subyacente? Porque no puede ser moneda de intercambio universal, no puede. Primero, por esa volatilidad. Ya solamente los signos externos lo impiden. Y segundo, por algo increíble, y es que ellos apoyan su característica de subyacente en el hecho de que sea descentralizado. Y eso es imposible. Para que una moneda sea subyacente en un mundo estatalizado como el actual, en el que todos los ciudadanos ven a un Macron en la televisión llevándoles a una guerra nuclear y se quedan mirando, se necesita que quien emite la moneda sea el Estado. Claro. Y no puede ser reserva de valor, porque para ser reserva de valor debería tener una aceptación universal y no la tiene. No la tiene. Solo hay 2 países, República Centroafricana y El Salvador, que aceptan como moneda de intercambio Bitcoin, que es lo que le iniciaría ser una reserva de valor. ¿Por qué le iniciaría eso? Ahora vendrá un economista y dirá, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí lo tiene. Porque tú podrías aceptar el oro como moneda de intercambio. El oro sí es una reserva de valor. Para que sea reserva de valor, todo el mundo lo debe aceptar como tal. Todo el mundo. Las potencias. Si China, Rusia y Estados Unidos aceptan el oro, los globalistas y los soberanistas, todos. Todos aceptan el oro como valor. Eso es reserva de valor. Ah, es que yo vivo en Djibouti y en Djibouti no aceptamos el oro. ¿Qué pinta Djibouti? Bueno, sí, es una zona estratégica muy importante. Mira, me he equivocado de país. Tendríamos que poner Tuvalu. Tuvalu, que sirve para los dominios de Internet, la TV final. Ah, es que Tuvalu no acepta el oro. ¿Y a mí qué más me da? China se ha forrado de oro. Rusia está forrada de oro. Arriba y debajo de su superficie. Y Estados Unidos está a ver si audita el oro. Y Donald Trump, las reservas de los criptoactivos que ha dicho, bueno, vamos a crear la reserva de criptoactivos con los que ya tenemos confiscados.
Ya te lo he dicho. Ya. Sí, eso ya. ¡Te he engañado! Sí. ¡No voy a comprar! Soy yo cuando lo he leído y cuando me he levantado, he dicho. Es que, y fíjate que Ya. todos los días tengo que escuchar, ¡ah! ¡No has oído a Donald Trump! Y digo, qué ingenuo sois. Sí. Si eso es un Entonces, poco. claro, ya está, Laura, ya sabes. Iturralde, eres el mejor, pero con Bitcoin te equivocas. La frase del año, lo que más he escuchado este año. Bueno, o sea que no, que Europa nunca va a salir de estas, ¿o qué, Alberto? Joder. Tienen que cambiar los sistemas políticos. Y para eso las personas tienen que levantarse en contra de esos sistemas políticos corruptos. Si no, ya sabes a dónde vamos. A ver, yo intento ser siempre optimista. Es decir, quiero creer. Fíjate lo que está pasando en Georgia, no en Rumanía. En Rumanía ya han tenido que anular unas elecciones porque ganaba el que no les interesaba a ellos. Georgescu dijo que eso era una locura lo que querían hacer con Rumanía. La querían utilizar de cabeza de puente contra Rusia. Y Georgescu ha dicho, no, ¿por qué no nos tenemos que llevar mal con Rusia? ¿Por qué tenemos que ir a una guerra con Rusia? Ha ganado la primera vuelta de las elecciones y se la han anulado el Tribunal Constitucional. ¿Para que obviamente no gane un no globalista, un soberanista? Me imagino que habéis hablado de eso porque es importantísimo. Bueno, pues en Rumanía la gente está levantándose contra el globalismo y a favor de Georgescu para que sea ese el presidente. Entonces, eso es lo que se necesita en los demás países europeos. Ellos tienen los ojos bien abiertos, nosotros, no sé yo. Seguimos todavía viendo el fútbol, que está muy bien, lo digo muchas veces, pero si tiene alguna utilidad. Ahora no es momento de distracciones, es momento de resolvemos lo importante y luego nos vamos al fútbol, a ver si fulana se acuesta con Mengano y las revistas del corazón vienen más interesantes y todas la isla de las tentaciones, a ver quién tienta a quién y todas esas chorradas. Ahora no es un momento para las distracciones. A ver, Laura, yo en mi vida me imaginé, primero, estar hablando de política, como tuve que empezar a hacer hace 7, 8 años con Antonio García Trevijano, y segundo, convirtiendo un canal de bolsa en un canal de bolsa y geopolítica. No, ni me lo imaginaba eso. Joder, pero tal y como están las cosas hay que hacerlo. Claro. Es que, y cuando ya tengamos una posición política que mire por los ciudadanos, pues igual dedicamos el canal de bolsa a hablar de fútbol, o la isla de las tentaciones, o hacerte entrevistas de vez en cuando. Laura, ¿cómo ves el periodismo? Pero mientras tanto hay que ir a lo importante. No lo veo, ¿eh? No veo yo un cambio, Alberto. Yo no veo un cambio así porque al final... Yo soy un poco pesimista con el tema de la política, pero al final quien acaba llegando ahí acaba velando por sus propios intereses. No lo veo, no lo veo. Y luego creo que en el día a día cada uno es, bueno, ¿y de lo mío qué hay? Y bueno, ya. pero eso es muy sencillo. Aquí no se trata de si se va a obtener el resultado o no. Se trata de que no tenemos más remedio que buscar el cambio. No podemos vivir sin buscar ese cambio. Porque eso sí que sería ser pesimista. El haber bajado los brazos y dejarte eliminar de una manera totalmente dócil. No se puede. No se puede. Todos los ciudadanos en su pequeño ámbito de influencia tienen que intentar propiciar su pequeña parte de cambio. Siempre. Yo hace tiempo que me he vuelto un compañero muy aburrido de copas. Porque cuando salgo de tomarme algo, que cada vez es menos a menudo, y la gente me pregunta por cosas importantes y me encanta hablar de cosas importantes, aunque me esté pillando un pedal, que cada vez, obviamente me los pillo cada vez menos. O sea, claro, porque estamos en momentos en los que hay que hablar de cosas importantes, aunque nos estemos divirtiendo. Mira, Krishnamurti eso lo explica muy bien. No está reñida la alegría con la sobriedad. Hay que ser sobrios siempre. Entonces yo puedo estar tranquilamente de copas, pillándome el pedo padre y hablando de por qué Putin ha dicho y tal cosa o cual cosa. Ya, pero sí. Tú mira los alemanes, sobrios a más no poder, ¿no? Con el tema de las cuentas públicas. No, dóciles. Y ahora, porque a mí esto me lleva a pensar, y no sé cómo va a acabar todo esto, Alberto, pero ¿cómo acabará? Que acabaremos leyendo en los libros y nos contarán los profesores de historia cómo Europa emitió deuda para financiar la fabricación de armas y cómo al final porque alguien tiene que comprar esa deuda que se emite, no lo olvidemos. Claro. ¿Quién va a comprar los bonos que emite Europa para pagarlo todo? ¿Quién los va a comprar? Los propios países. Y luego, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a perdonar la deuda de la guerra, como ya ha pasado en otras ocasiones de la historia?
El problema es todo lo que sucede en todo ese periodo de tiempo de destrucción. Los alemanes no son sobrios, son dóciles y aburridos. Tienen cosas muy buenas también, ¿eh? Muy calculadores, muy metódicos, muy bien estructurados en el trabajo, pero son dóciles y aburridos, no sobrios. O sea, tú te vas, o sea, no hay más desbarajuste social que en una Oktoberfest alemana. Tú y yo vamos a una Oktoberfest, que seguro que tú habrás estado, yo no, pero las conozco relativamente. O sea, y verás que son cualquier cosa menos sobrias. Es decir, ahí es donde explotan por algún... Mira, yo hace años tuve que hacer una temporada de mi vida en Pamplona. Y una pamplonesa, la chica con la que salía aquel entonces, me dijo, dice, es que nosotros los pamploneses tenemos San Fermín porque por algún sitio tenemos que explotar. Es decir, estamos tan controlados socialmente continuamente, estamos tan acostumbrados al encerramiento, que por algún sitio tenemos que reventar. Que no se nos enfaden ahora los pamploneses ni los navarros. Y yo te voy a ser sincero, yo creo que tenía parte de razón. Entonces, los alemanes son parecidos, con la diferencia de que los navarros son muchísimo más, tienen muchísima más calidad. Con todos mis respetos para los alemanes. A costa de los que vivo actualmente. De los navarros no, pero de los alemanes sí. O sea, que me perdonen si me están viendo. Pero son muy dóciles. Y los españoles, ojo, yo también me meto con los españoles, ¿eh? Yo soy español y los españoles tenemos muchos defectos, muchísimos. No quiero entrar en Honduras, pero tenemos muchos defectos. De hecho, nos estamos tragando todo este sapo de una manera totalmente acrítica y eso es algo impensable. En Alemania, por lo menos, yo estoy viendo voces, algunas, no muchas, y hemos visto en Alemania cómo AfD ha triunfado en los estados del este. Luego, todavía hay esperanza en Alemania. Esperemos que la haya en España, que en España estamos más lejos que Alemania, ¿eh? De un cambio. En España no hay ningún partido, ninguno soberanista. Hay un partido que vende el soberanismo, o sea, te dice que es soberanista, pero es falso, que es Vox. Es mentira, no son soberanistas. Estos son América primero, como dice Donald Trump, luego Israel, y luego ya veremos si Europa o igual algo para España, ya veremos lo que toque. Lo que toque. O sea, Vox es una estafa. Entonces tiene que aparecer algo que atente contra el sistema, para que el sistema caiga. Veremos. Yo tengo un amigo, Rubén. No sé, no lo veo porque tampoco se va a dejar, ¿no? Porque en el momento en el que alguien piensa diferente, yo no. Cuidado. Mira, el otro día sacan una entrevista a Antena 3, el día 25 de febrero, que dice, fíjate qué torticeros son. El 81% de españoles estaría de acuerdo con enviar tropas de paz a Ucrania si fuera necesario. El envío de tropas de paz es el vehículo que intentan tanto Reino Unido como Francia para generar la chispa de una guerra contra Rusia. Rusia ya ha dicho que no va a aceptar tropas de la OTAN en Ucrania. Para eso han hecho una guerra. Pero ¿cómo te hacen la pregunta? Tú vas por la calle, ¿no? Y te dicen, oiga, una pregunta para fulano y mengano. ¿Usted aprobaría el envío de tropas de paz a Ucrania si fuera necesario? ¿Qué dice todo el mundo? Pues que sí. Claro. ¿Por qué? Porque no se les está dando la información correcta. La información correcta es que Rusia ha dicho que no va a entrar ni una tropa ni de paz ni de no paz. Porque no pero esto, tú ya sabes que las encuestas nos carga el diablo. O sea, en esa encuesta el 19% de la gente votó que no. Luego hay gente que sabe la verdad de todo el engaño. Es decir, sabe que le estaban, probablemente, algunos votarían que no, pues por rebeldía o lo que sea, pero había gente que sabía dónde estaba el engaño. Eso es importante tenerlo en cuenta. No, y además depende mucho cómo te hagan la encuesta. Nunca os fiéis de las encuestas estas a pie de calle que le hacen a la gente, porque lógicamente el medio selecciona qué declaraciones pone para transmitir la opinión que tiene la gente sobre algo. Pero eso también pasa, por ejemplo, cuando el CIS hace una encuesta. Yo no sé si a vosotros os ha coincidido alguna encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que a mí, por cierto, me volvieron a llamar el fin de semana pasado, lo cual me sorprendió, porque ya me habían llamado hace un año y digo, no sé si me han metido en el perfil de lo que opino para que mi opinión siempre esté reflejada en un porcentaje de la población, ¿no? Y entonces, claro, a mí en su día me habían dicho que si trabajas en un medio de comunicación no puedes responder al CIS porque por si tú quieres favorecer a tu medio de comunicación y no puedes, pero a mí no me pusieron ninguna condición para participar en la encuesta, ¿no? Cosa que me sorprendió. Entonces yo fui respondiendo a todas las preguntas y cuando empecé a responder
a preguntas sobre qué radios escucho y qué medios de comunicación escucho, claro, Capital Radio, como es muy pequeño, no valía. Porque, claro, la señora que me estaba haciendo la encuesta, pero eso, a ver, no, pero de Onda Cero, Onda Estéreo y Radio Nacional, ¿no? Y entonces, claro, yo pensaba, ya, pero ¿y si, ¿no? O tú lo sabes bien, ¿no? Claro. YouTube ahora, ¿qué pasa? Porque yo puedo decir, ¿sigue usted los medios de actualidad de comunicación? Sí, ya sabes que en España hay un debate, ¿no? De si las redes sociales, YouTube incluida, es un medio de comunicación o no lo es, porque ahí no se chequea nada de la... ¿no? El criterio es que se... Claro. Hay contrarresta, no, sí que se... no me sale la palabra. Compensa. Que se comprueba, ¿no? Que es verdad o no es verdad, ¿no? Y al medio de comunicación se le presupone que eso lo hace y a lo que se dice en las redes sociales no, y por eso se dice que YouTube o otras redes sociales no son medios de comunicación, a pesar de que la gente, yo lo he dicho muchas veces, mis hijos adolescentes se informan solo a través de canales de YouTube. Y solamente para ellos las televisiones generalistas y las radios generalistas no existen. Es que directamente y que las mentiras de los no últimos existen. 3 años y que las mentiras de los últimos 3 años vienen de los medios de comunicación tradicionales, no de YouTube. Sí, bueno, YouTube, pues si en el momento en el que te llega una encuesta no acepta como medio de comunicación o información medios que son más pequeños, medios que son de nicho o medios que no son el estándar, la encuesta ya no es válida. Claro. Porque ya no está porque te quieren dirigir, quieren hacer un proceso de dirección primero antes de que tú des tu opinión. Y tendrás que elegir entre las 4 o 5 emisoras grandes de radio. Lo demás no existe. Y es ridículo. Es ridículo. En fin, en esas estamos. Y es una desgracia, pero hay que despertar. No hay otra. Bueno, yo lo veo muy difícil. Entre tanto, la bolsa sigue disparada, Alberto. No sé. Tienes razón, la verdad. Es que es más sencillo todo a veces de lo que parece. Mientras estemos escuchando discursos hablando de un paraguas nuclear en Europa, pues es que ya lo tenemos delante, ¿no? Eso podría ser lo que de manera, aplicando un poco la lógica, decimos, wow, se va a venir Banarreguer, esto está tan tenso, mejor lo vendo todo, mejor lo vendo todo, mejor lo vendo todo, ¿no? Y al final no, a lo mejor es que es todo lo contrario. Mientras eso esté en el ambiente, aquí hay más gasolina. Madera. Claro, hay más gasolina para el mercado. No sabemos hasta dónde, y no sabemos cómo va a cambiar y cómo va a dejar de ser. Pero mientras estemos escuchando discursos guerreristas de una manera tan descarada, no es normal que la bolsa haya dejado de subir. Claro, que luego uno compra un valor concreto y ese valor no sube. Pues vale. Pero vamos, que en general... Ahora, también es verdad que durante estos días ha comenzado algo que es muy preocupante y que podría estar anunciando el principio del proceso final, aumento de volatilidad. Claro, hay que entender que podría ser un aumento de volatilidad temporal. ¿Por qué? Porque se ha producido con un solo sector, que es el armamentístico. Con lo cual, vale. Es decir, ha afectado más a Alemania y menos a España. Lo cual, en Alemania, estas 2 semanas últimas, la operativa ha sido imposible. Pero eso va a durar, pues eso, unos días. Luego se normaliza. Entonces, claro, no ha aumentado la volatilidad de manera general. El IBEX no ha aumentado su volatilidad. En los mercados estadounidenses están cayendo contra las subidas en Europa. Sí. Eso no tiene sentido cuando vemos un techo. En un techo todo sube a la vez. Es decir, en Estados Unidos, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nada más tener caídas estos días atrás, están generando ya información negativa. ¿Te acuerdas de la recesión que vivimos en agosto? Que comentaba, yo te decía, esto es una mentira como una catedral, lo de la recesión. Y lo del carry trade. Pues esta semana vuelve a aparecer el fantasma de la recesión. Totalmente, sí, totalmente. De hecho, a ver el dato de paro de hoy, si lo escucháis esto a otra hora en diferido el fin de semana, ya habrá salido el dato. El dato del mercado laboral del miércoles fue malo en Estados Unidos, bueno, igual que en Alemania hoy, que ha salido un dato de producción industrial. O sea, ¿cómo puede ser que la economía locomotora de Europa, 25% del PIB de la eurozona, ¿no? Tenga al DAX donde lo tiene? Y hoy el dato de pedidos industriales de enero un menos 7%. Vale, que puedes decir, bueno, es que celebró el Año Nuevo China en el mes de enero y entonces eso, no ya, pero los chinos ya saben que van a celebrar el Año Nuevo cuando lo van a celebrar y los pedidos se anticipan. No,
¿Cómo puede ser que el DAX esté en máximos históricos y los pedidos a fábrica de una economía que es industrial, que está en recesión porque le ha afectado no tener energía para su industria, que no es como la economía española con el turismo y la vivienda? O sea, ¿cómo puede ser? Ese es el engaño. Es decir, cuando tú intentas interpretar la bolsa desde criterios de economía, cometes siempre el error, porque la bolsa puede mantenerse en tono especulativo. Hay una frase de bolsa de un analista clásico que decía que el mercado se puede mantener irracional mucho más tiempo de lo que tú te puedes mantener solvente. ¿No? Es decir, nunca recuerdo el nombre de quien lo dijo, pero es una frase súper acertada. Entonces, claro, la realidad es que todas las compañías que ahora están subiendo de manera masiva terminarán cayendo para atender a la realidad, pero antes pueden subir hasta el punto de que la ciudadanía entregue su dinero a esas élites corporativas también en la bolsa. El dinero de más se va en Bitcoin, lo entregáis mediante Bitcoin, lo entregáis mediante la bolsa, mientras ellos os generarán el escenario comprador. Ahí estáis ya entregando parte de vuestro dinero y el resto lo entregaréis renunciando a beneficios sociales, a infraestructuras, porque tenéis que pagar armas para esas élites corporativas. Es decir, el proceso bursátil es parte de esa forma de robarle el dinero a la gente. Por eso sube artificialmente y por eso llegará un momento en el que te dirán que tienes que comprar cuando vaya a caer la bolsa. Habrás entregado amigablemente tu dinero a esas mismas Wall Street y City de Londres que te están generando la guerra y que te la van a implementar después de que les hayas dado tu dinero en bolsa, con unas caídas y con un asfixiarte de impuestos para pagar armas, mientras tu educación y tu sanidad y tus autopistas están hechas unos zorros todo. Ese es el proceso. Joder, qué intensidad en la clase de hoy, Alberto, ¿eh? Qué intensidad. Yo digo de verdad, yo lo siento porque siempre hay el rollo ludopático de dígame qué va a hacer Repsol. No. Si quieres entender cómo funciona la bolsa, hay que entender globalmente cómo se estructura el proceso. Y aquí lo explicamos todos los viernes. Es que esta es la clase más bursátil que yo hago al cabo de la semana, aunque parezca increíble. ¿Sí? Y no es de un puñetero gráfico. No, de todas formas, creo que la semana pasada tampoco se sacó ningún gráfico, me parece. No sé si fue la semana pasada o la semana anterior. Pero no, porque a mí me importa lo que vaya a pasar. Si lo que, quiero decir, el precio o la corrección que lleva Estados Unidos desde que llegó Trump, o la subida que lleva Indra, o la subida que lleva Telefónica, o lo que han subido los bancos, pero si lo hemos comentado muchas veces y lo tenemos en la cabeza, Alberto, si estamos todos los días mirando lo que pasa. O sea, yo no sé, creo que tenemos los gráficos de los principales activos, sabemos perfectamente dónde está el euro, sabemos perfectamente qué han hecho los bonos alemanes, no hace falta que lo repitamos aquí, ¿no? Lo que tenemos es que entender dónde estamos para intentar entender cómo encajamos toda esa información o cómo puede esa información y cuál es la información relevante que puede acabar afectando al precio. Es que es un que hay de lo mío que yo no soporto. El que hay de lo mío tiene sentido a veces en un consultorio y resulta muy aburrido a veces, porque el interés está en el mismo valor del que hemos hablado 20 veces. No, pero yo puedo entender, por ejemplo, el día que Santander se metió un 8% arriba, el día de los resultados, o un 7, un 6, pues yo entiendo que ese día se pregunte, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Que a lo mejor tu respuesta es, mira, Santander ya era alcista, no me des la matraca porque yo vengo hablándote de Santander desde el otoño de hace 2 años. Bien, ¿no? Lo cual es el caso, oye, que ya lo he dicho. Sí, por eso lo digo. Por eso te lo digo, porque ya sé que ese es el caso, ¿no? Que dices, o sea, ahora un 8%, pero tú no ves de dónde viene, joder, del 100 y pico por ciento que ha subido, pero tú no lo ves. Pero que no se ve, ¿no? Pero bueno, yo puedo entender un 8. Pero el resto, hombre, lo importante es entender, joder, que hemos vivido una semana muy intensa. ¿En qué pantalla estábamos la tarde del viernes la semana pasada con el despacho Oval y que ha ido viniendo? O sea, que si el dinero de Europa, que si Alemania, que si Macron, o sea, no. O sea, no, es así, es una semana, estamos avanzando en cuestión de semanas lo que en otros momentos de la historia tarda años en producirse. Fíjate que comenzamos el viernes con una frase de Donald Trump demoledora. Estás queriendo llevar al mundo a una guerra mundial. El despacho Oval a Zelensky. O sea, tela. Claro, alguien podría pensar, bueno, pero es que igual Estados Unidos no sabe cuál es el plan. No, lo sabe perfectamente. Estás queriendo llevar al mundo a una guerra mundial. Es claro, a partir de ahí comienza una vorágine de acontecimientos que nos ha llevado hasta ahora, después del discurso de Macron, Starmer de Comino, una cumbre improvisada el fin de semana para darle aliento a Zelensky. Es decir,
No, no, brutal. Estamos avanzando en cuestión de días, lo que en otras ocasiones tardamos meses, y en cuestión de semanas lo que a veces tardamos décadas. Brutal. Bueno, a ver si... A ver si hay algún tipo de reacción o algo, porque a mí me... No es a vosotros, a los que estáis en el chat, pero a mí las charlas estas con Alberto los viernes me dejan... Buf, eso que he dejado de fumar, pues que necesito ir a echarme un cigarrito al balcón de la radio. Hay que hacerlas los miércoles, Laura, porque así ahora en Vena, ¿cómo te vas a tomar un vinito o lo que sea al mediodía con todo este... Joder, pues ahí he quedado con una amiga que viene de Francia y hemos quedado en un sitio de pinchos vascos. He dicho, mira, como vine de Francia, la voy a llevar a un sitio de pinchos vascos cerca de la radio, que están muy buenos, y nos tomamos un vinito precisamente a la 1 de la tarde con unos pocos pinchitos. A ver qué tal. Sí, chicos, que muchas gracias, que paséis buen fin de semana, que... Bueno, que penséis, que leáis, que no lo hagáis, que vayáis a ver la playa si podéis, que yo no la tengo cerca. Nos vemos el próximo viernes. Profesor Iturralde, muchas gracias. Fuerte abrazo, amigos. Un besote. Cuídate.